Durante Hau, todos creyeron que Daniel Ortega tenía la vida perfecta. Un nombre respetado en el mundo corporativo, trajes hechos a medida, reuniones que comenzaban con su voz y terminaban con decisiones que movían millones. Era el tipo de hombre que no pedía permiso, el que siempre parecía llegar antes que los demás y nunca quedarse atrás. Hasta que un día todo se desmoronó sin hacer ruido. El divorcio no llegó con gritos ni escándalos públicos. Llegó con silencios largos, miradas que ya no buscaban respuestas y una firma temblorosa al final de un documento. Para la prensa fue una separación amistosa. Para Daniel fue una amputación emocional que nadie vio sangrar. La casa quedó grande de golpe, demasiado ordenada, demasiado limpia, demasiado vacía. Y en medio de ese eco incómodo quedó Tomás, su hijo de 11 años, arrastrando una mochila más pesada que sus propios hombros. No preguntó por qué, no lloró. Solo observó a su padre como si intentara entender quién era ahora ese hombre que parecía hablar menos y respirar más hondo antes de cada frase. Las mañanas se volvieron mecánicas. Desayunos en silencio, viajes en coche, sin música. Noches donde Daniel revisaba correos que ya no importaban, solo para no pensar. El trabajo seguía ahí, el cargo seguía intacto, el sueldo también. Pero algo esencial se había ido. Una tarde, mientras Daniel ordenaba papeles que no sabía por qué seguía guardando, encontró un viejo cuaderno de tapas duras. No era suyo, era de Tomasan. Dibujos mal hechos, casas torcidas, ventanas desiguales y siempre, en algún rincón, dos figuras pequeñas bajo un mismo techo. «Papá», dijo el niño desde la puerta, «¿podemos mudarnos?» La pregunta no fue impulsiva. Fue cansada. Daniel levantó la vista, sorprendido. «¿Mudarnos? ¿Por qué?» Tomás dudó unos segundos. Luego respondió sin dramatismo, como si hablara del clima. «Esta casa no se siente como hogar». Esa frase, simple y directa, golpeó más fuerte que cualquier reproche del divorcio. Daniel no respondió enseguida, porque en el fondo sabía que su hijo tenía razón. Días después, manejaban sin rumbo fijo por las afueras de la ciudad. No buscaban una casa nueva. No buscaban nada concreto, solo aire en espacio, silencio distinto. Fue entonces cuando la vieron. Una casa olvidada al final de una calle de tierra, ventanas rotas, pintura descascarada. El jardín convertido en selva. Un cartel oxidado colgaba torcido en «Se vende». Debajo, casi ilegible, abandonada desde hace 10 años. Tomás fue el primero en bajar del coche. «Está fea», dijo. Luego agregó Ann, «pero no está triste». Daniel lo miró, confundido. «¿Cómo sabes?» El niño encogió los hombros. «Porque nadie vive aquí, pero todavía quiere que alguien lo haga». Daniel sintió algo extraño. En el pecho, no nostalgia, no tristeza, algo más parecido a reconocimiento. Entraron con cuidado. El piso crujía bajo sus pies. Había polvo por todas partes. Telarañas en las esquinas. El olor a humedad era fuerte, pero no insoportable. La casa no estaba muerta, solo estaba esperando. En una de las habitaciones, Tomás encontró una chimenea vieja. «¿Crees que todavía funcione?», preguntó con una chispa de ilusión. Daniel casi respondió que no. Casi dijo que era una mala idea. Casi recordó todas las razones lógicas para alejarse. Pero, sí detuvo, porque por primera vez en meses, su hijo estaba sonriendo sin esfuerzo. «No lo sé», dijo al final, «pero podríamos intentarlo». Esa noche, de regreso al apartamento impecable y vacío, ninguno de los dos habló mucho. Pero algo había cambiado. No era esperanza todavía.
era una grieta en la resignación. Días después, Daniel llamó al número del cartel. El precio era ridículamente bajo, nadie la quería. Nadie creía que valiera la pena. Firmó sin contarle a nadie, ni a sus colegas, ni a su exesposa, ni a sí mismo. Del todo, cuando Tomás se enteró, no saltó de alegría, no gritó, solo lo abrazó fuerte, como si hubiera estado esperando ese gesto desde hacía mucho tiempo. «Vamos a arreglarla juntos», dijo el niño. Sí, Daniel asintió. Sin saberlo aún, no solo había comprado una casa, había aceptado reconstruirse desde los escombros, y aunque ninguno de los dos lo decía en voz alta, ambos sentían lo mismo. Aquella casa abandonada se parecía demasiado a ellos. El primer día en la casa comenzó con una verdad incómoda, y nada funcionaba. La puerta principal se trababa, las cañerías gemían, como si se quejaran del abandono. La electricidad era un rompecabezas peligroso de cables viejos y promesas rotas. Daniel, que había dirigido empresas enteras con una sola llamada, se quedó de pie en medio del salón vacío, sin saber por dónde empezar. Tomás, en cambio, dejó su mochila en el suelo y caminó como si aquel lugar ya le perteneciera. «Aquí podría ir mi cama», dijo, señalando una esquina con una ventana rota, y allá corrió hacia otra habitación. «Allá podemos poner una mesa grande para comer juntos». Daniel tragó saliva. Durante años había pagado para que otros resolvieran los problemas, reformas, limpieza, reparaciones. Ahora no había a quien delegar. Solo estaban ellos dos, y una casa que no perdonaba la improvisación. El primer martillazo fue torpe. El segundo, peor en el tercero, dobló el clavo. Tomás observaba en silencio, conteniendo una sonrisa. «No pasa nada, papá», dijo. «Podemos aprender en... Esa palabra le sonó extraña a Daniel. Él siempre había sido el que enseñaba, el que sabía, el que corregía. Ahora era un principiante. Pasaron la mañana limpiando. Sacaron bolsas y más bolsas de basura acumulada por una década. Encontraron muebles rotos, papeles amarillentos, fotos de desconocidos que alguna vez llamaron hogar a ese lugar. En una caja vieja, Tomás encontró un reloj de pared sin agujas. «¿Crees que se puede arreglar?». Daniel lo sostuvo entre las manos. Lo miró con detenimiento. «Tal vez», respondió, «pero llevará tiempo». Tomás sonrió. «No tenemos prisa». Al mediodía comieron sentados en el suelo, compartiendo un sándwich aplastado y una botella de agua. No había mesao, no había sillas, pero había algo nuevo en conversación. «Antes», dijo Tomás, masticando despacio, «cuando vivíamos en la otra casa, siempre estabas ocupado». Daniel no se defendió. No explicó, solo vi. «Ahora estás aquí», continuó el niño, «aunque no sepas usar el martillo». Daniel rió por primera vez en semanas. Esa tarde llegó el primer vecino, un hombre mayor, manos ásperas, mirada curiosa. «Pensé que nadie volvería a tocar esta casa», dijo. «Soy Julián, vivo aquí desde siempre». Daniel estrechó su mano. No fue un apretón débil ni protocolar, fue firme y real. «Daniel, y él es mi hijo, Tomás». Julián recorrió el lugar con los ojos. «Va a dar trabajo», comentó, «pero esta casa es fuerte. Aguantó 10 años sola». «Eso dice mucho, Anchis». «Jixi dejó una caja de herramientas viejas». «No son nuevas», aclaró Ann, «pero funcionan, como casi todo, si se le da una oportunidad». Esa noche, agotados, se sentaron en el porche trasero a ver cómo el sol caía detrás de los árboles. El silencio ya no pesaba. «Pa»,
preguntó Tomás. ¿Mamá va a venir alguna vez? Daniel respiró hondo. No lo sé, respondió con honestidad, pero aquí siempre tendrás un lugar. Tomás apoyó la cabeza en su hombro. Eso es suficiente. Los días siguientes se convirtieron en rutina y descubrimiento. Pintura en las manos, astillas en los dedos, errores que obligaban a empezar de nuevo. Daniel empezó a dormir mejor, a pensar menos en reuniones, a leer correos con menos urgencia. El mundo corporativo seguía llamando, pero ya no gritaba tan fuerte. Una tarde, mientras intentaban arreglar la chimenea, el fuego no encendía. Tomás frunció el ceño. Creí que sería más fácil. Daniel se sentó a su lado. Hay cosas que parecen simples desde lejos, dijo, pero necesitan paciencia. Después de varios intentos, una pequeña llama apareció, débil, temblorosa, pero viva. Tomás aplaudió como si hubieran ganado algo importante, y de algún modo lo habían hecho. Esa noche, frente al fuego recién encendido, Daniel entendió algo que nunca había aprendido en la cima de ninguna empresa. No todo se construye rápido, no todo se compra, no todo se soluciona con autoridad. Algunas cosas se levantan con manos sucias, tiempo compartido y errores aceptados. La casa seguía lejos de estar lista, ellos también. Pero por primera vez desde el divorcio, Daniel no sentía que estaba huyendo, sentía que estaba llegando. El primer problema serio llegó una mañana fría, cuando el agua dejó de correr. Daniel giró la llave 1, 2, 3 veces. Nada, solo un sonido seco, como si la casa hubiera decidido guardar silencio. Papá, dijo Tomás desde el baño, creo que esto no es normal. Daniel se arrodilló junto a la tubería expuesta, oxidada, vieja, frágil. La tocó con cuidado, y apenas lo hizo, una gota oscura se deslizó por su dedo. No es normal, admitió, pero tampoco es el fin del mundo. Tomás lo miró con una mezcla de duda y confianza. Antes, esa frase habría significado: voy a llamar a alguien. Ahora significaba otra cosa. ¿Qué hacemos? Daniel respiró hondo. Aprendemos. Pasaron el día entero investigando, probando, equivocándose. El suelo terminó mojado en las manos, negras, el ánimo sorprendentemente firme. Al atardecer, cuando por fin lograron que el agua volviera a correr, Tomás levantó los brazos como si hubiera ganado una batalla épica. Funcionó. Daniel sonrió. Pero no por la tubería. Sonrió porque por primera vez no había sentido vergüenza al no saber. Había sentido orgullo al intentarlo. Esa noche, el teléfono vibró. Un nombre que Daniel no esperaba ver en la empresa. Dejó que sonara unos segundos más de lo necesario antes de atender. Daniel, dijo la voz al otro lado, necesitamos que vuelvas la próxima semana. Hay una reestructuración importante. Daniel miró la chimenea encendida. Miró a Tomás, dormido en el sofá, con una manta vieja. Puede que tenga que volver a trabajar más. Tomás bajó la mirada. ¿No protestó? ¿No reclamó? ¿Aquí?, preguntó, ¿o allá? Esa pregunta dividía dos mundos. No lo sé, respondió Daniel todavía ese día. Mientras Daniel trabajaba solo en el jardín, encontró algo enterrado en una caja de metal. Dentro,
cartas viejas, amarillentas, atadas con una cinta descolorida, no eran suyas. Eran de una mujer llamada Clara. Fecha Días 12 años atrás. Hablaban de una casa, de promesas, de esperar a alguien que nunca volvió. Daniel leyó una al azar. Esta casa me recuerda a nosotros. No es perfecta, pero resiste. Si algún día regresas, sabrás que te esperan. Daniel cerró los ojos. Por primera vez entendió Anne. No solo ellos habían sido abandonados, la casa también. Esa noche, Tomás lo encontró sentado en el suelo, rodeado de cartas. ¿Quién era? Alguien que se quedó esperando demasiado tiempo, respondió Daniel. Tomás se sentó a su lado. ¿Y nosotros?, preguntó. ¿Estamos esperando algo? Daniel pensó en su exesposa, en su cajera, en la vida que dejó atrás. No, dijo finalmente. Nosotros estamos construyendo. El fin de semana siguiente apareció un auto desconocido frente a la casa. De él bajó una mujer cabello caunoso. Mirada cansada. ¿Usted compró esta casa?, preguntó Daniel. Asintió. Soy Marta, dijo ella, hermana de Clara. El silencio se volvió espeso. Murió hace 2 años, continuó. Nunca dejó de hablar de este lugar. Marta recorrió la casa con respeto. Tocó las paredes. Observó la chimenea. Quería que alguien volviera a vivir aquí, dijo. No para venderla, para salvarla. Tomás tomó la mano de Daniel sin decir nada. Antes de irse, Marta dejó algo sobre la mesa. Una llave antigua. Es del desván, explicó. Clara decía que ahí guardaba lo más importante. Esa noche subieron juntos entre polvo y cajas. Encontraron álbumes, herramientas, dibujos de una niña que nunca existió y una frase escrita a mano en una viga. Un hogar no es quien se queda, es quien vuelve. Daniel sintió un nudo en la garganta. El teléfono volvió a vibrar. Otra llamada del trabajo. Esta vez, Daniel no atendió. Miró a Tomás, miró la casa y por primera vez eligió quedarse. La decisión de quedarse no llegó con alivio inmediato, llegó con consecuencias. El lunes por la mañana, Daniel abrió el correo electrónico que había evitado todo el fin de semana. El asunto era breve, impersonal, en confirmación requerida. Leo, despacio, reunión presencial, viajes frecuentes, en disponibilidad total. El mismo mundo de siempre, llamándolo de vuelta. Cerró la computadora sin responder. Tomás lo observaba desde la mesa improvisada de la cocina, donde hacía la tarea con un lápiz mordido y hojas sueltas. ¿Es del trabajo?, preguntó. Daniel asintió. ¿Quieren que vuelva como antes? Tomás no dijo nada enseguida. Dibujó una línea más, luego otra. ¿Y tú qué quieres? Esa pregunta lo desarmó, porque durante años nadie se la había hecho. Quiero, empezó Daniel y se detuvo. Quiero estar aquí, pero también necesito pagar las cuentas. Tomás levantó la vista. Podemos hacer menos cosas, dijo Anne. No necesito mucho. Daniel sintió un pinchazo en el pecho. No por culpa, por claridad. Ese día recibió otra llamada, luego otra, mensajes, presión disfrazada de oportunidad. No puedes desaparecer así, le dijeron. Has trabajado toda tu vida para llegar aquí. Daniel miró sus manos, las mismas que ahora tenían cortes pequeños, pintura seca, tierra bajo las uñas. Tal vez trabajé para otra cosa, respondió. Y recién ahora me doy cuenta, un colgón. La respuesta no tardó en llegar. 2 días después, le informaron que su cargo sería considerado, una forma elegante de decir que ya no lo estaban esperando. El miedo apareció esa noche, no el miedo espectacular, sino el silencioso, el que se cuela cuando apagas la luz, el que te recuerda que el amor
no paga facturas. Daniel se sentó solo en el porche. La casa crujía con el viento. Tomás dormía. Pensó en volver atrás a Anne, en vender, en llamar y decir que había sido un error. Pero entonces recordó las cartas de Clara Anne. Recordó a Marta. Recordó la frase en la viga. Un hogar no es quien se queda, es quien vuelve. Y entendió algo más duro, aunque quedarse también tenía un precio. A la mañana siguiente, Julián volvió. Traía una bolsa con pan recién hecho. ¿Te ves pensativo?, dijo. Daniel no adornó la verdad. Puede que me quede sin trabajo. Julián no se sorprendió. Las decisiones importantes casi nunca vienen solas. Se sentaron en silencio. Luego Julián habló. La casa necesita arreglos. Tú sabes dirigir. Yo sé construir, tal vez. Se encogió de hombros. Podríamos ayudarnos. Daniel lo miró. ¿Cómo? Hay más casas viejas en esta zona. Gente que no tiene tiempo ni ganas. Tú tienes cabeza. Yo tengo manos, y hay otros como yo. La idea era simple y por eso poderosa. Esa semana, Daniel hizo algo que nunca había hecho. Anne pidió ayuda sin jerarquías. Habló con vecinos, escuchó historias, conectó personas. Tomás observaba todo con atención. «Pareces diferente», le dijo una noche. Mejor o peor, Tomás sonrió. Mas tú, el dinero seguía siendo una preocupación. Pero ya no era la única. Un viernes, Tomás llegó de la escuela con un papel doblado. «Es para una actividad», dijo. «Describe tu hogar». Daniel sintió un nudo en Tomás. Escribió en silencio. Luego le entregó la hoja. Daniel leyó: «Mi hogar no es grande ni nuevo. Antes estuvo solo, ahora está aprendiendo con nosotros. Tiene grietas, pero también fuego. Aquí mi papá me escucha. Aquí no somos perfectos, pero somos reales». Daniel cerró los ojos. Esa noche lloró en silencio. No de tristeza, de reconocimiento. Días después, recibió un correo inesperado. No de su antigua empresa, de un contacto antiguo. Alguien que había oído hablar de un ejecutivo que estaba renovando casas abandonadas. «Buscamos a alguien que entienda de números, pero que no se olvide de la gente», decía el mensaje. «¿Le interesa conversar?». Daniel no respondió de inmediato. Miró la casa, miró a su hijo. «Tal vez», dijo en voz baja, «estamos construyendo algo». No era un sí, no, era un no, era un comienzo. Esa noche encendieron la chimenea. El fuego ya no temblaba, ardía firme. Tomás apoyó la cabeza en su hombro. «Papá», susurró, «¿crees que esta casa nos eligió?». Daniel sonrió. «Creo que nos encontramos», y en ese encuentro, sin darse cuenta, Daniel había dejado de ser solo un CEO caído. Se estaba convirtiendo en algo más difícil, más honesto. Un padre que se quedaba. El primer dinero no llegó como Daniel lo imaginaba. No hubo contratos largos, ni reuniones con café caro. Llegó en un sobre marrón, con billetes contados a mano, entregado por una mujer que solo dijo: «Gracias por no reírse de mi casa». Era una viuda. Vivía sola en una vivienda tan vieja como la que ahora Daniel llamaba hogar. El techo tenía goteras. Nadie quería hacerse cargo. Todos le habían dicho lo mismo: no valía la pena. Daniel y Julián tardaron 3 días en arreglarla. Nada elegante, nada perfecto, pero sólido. Cuando terminaron, la mujer lloró sin pudor. «Creí que moriría aquí dentro, viendo cómo todo se caía», dijo. «Y hoy siento que puedo respirar». Daniel volvió caminando al atardecer con una sensación extraña en el pecho. No era orgullo, era algo más silencioso.
Tomás lo esperaba en el porche. ¿Te pagaron? Daniel asintió y le mostró el sobre. Tomás no se acercó al dinero. Miró las manos de su padre. ¿Te duele? Daniel bajó la mirada. Tenía ampollas nuevas. Un poco. Tomás sonrió. Vale la pena, ¿no? Daniel no respondió enseguida. Luego dijo, sí, Ambeil. Las semanas siguientes trajeron más trabajo. Una casa, luego otra. Pequeños arreglos, en techos, en puertas, en paredes, que pedían atención. No se hicieron ricos, pero comían, dormían tranquilos. Daniel empezó a anotar todo en un cuaderno viejo, en gastos, ingresos, horas, no para controlar, sino para entender. Tomás ayudaba como podía. Pasaba clavos, barrían, pintaba líneas torcidas que luego corregían juntos. Una tarde, mientras descansaban bajo un árbol, Tomás preguntó, ¿extrañas tu otro trabajo? Daniel pensó en oficinas brillantes, en trajes caros, en elogios vacíos. ¿Extraño quién creía que tenía que ser? Respondió. No lo quiera. Tomás lo miró serio. Yo creo que ahora eres más fuerte. Daniel rió. Antes me sentía fuerte, porque mandaba. Ahora miró la casa, las herramientas. Ahora aguanto. Ese mismo día apareció Marta de nuevo. Traía una caja. Son cosas de Clara, dijo. Pensé que debían quedarse aquí. Dentro había fotos, mantas tejidas, una libreta con ideas para la casa que nunca se concretaron. Tomás hojeó una página. Ella también quería arreglarla. Sí, respondió Marta. Pero estaba sola. Daniel entendió entonces algo que no había visto antes. La casa no había sido abandonada de golpe, había sido abandonada lentamente. Como las personas, esa noche, Daniel soñó con su exesposa. No discutían, no se reprochaban, solo se miraban desde lejos, como dos personas que ya no se reconocen. Despertó sin angustia. Al día siguiente, recibió un mensaje inesperado. Su ex Tomás dice que está bien, que te vi diferente. Gracias por eso. Daniel leyó el mensaje varias veces. No respondió Ann. No hacía falta. El invierno llegó temprano. El frío encontró grietas nuevas. La chimenea, ahora firme, se volvió el centro de todo. Una noche, sin electricidad, cenaron a la luz del fuego. Papá, dijo Tomás, ¿y si algún día todo esto falla? Daniel lo miró con calma. Entonces, volveremos a empezar. Desde cero, desde donde estemos. Tomás pensó unos segundos. Antes, me daba miedo que te fueras. Daniel sintió el golpe, suave pero directo. ¿Y ahora? Ahora sé que, si te vas, volverás. Daniel apretó la mandíbula. No prometió, no juró, solo dijo, eso haré. El proyecto empezó a tomar forma, no como empresa, como comunidad. Julián trajo a otros, personas cansadas de ser invisibles, gente con historias rotas y manos firmes. Daniel dejó de presentarse como ex-CEO. Ahora decía, arreglamos casas, y a veces algo más. Una mañana, Tomás llegó con una nota de la escuela. Vamos a hacer una exposición sobre ¿quién es mi héroe? Daniel sintió incomodidad. Puedes elegir a otro, dijo a un deportista. Un científico. Tomás negó con la cabeza. Mi héroe se quedó. Daniel no supo qué decir. El día de la exposición, escuchó desde el fondo del aula. Tomás habló sin leer. Mi papá no siempre estuvo. Antes era importante para mucha gente, pero no para mí. Luego se cayó. Y cuando se cayó, se quedó conmigo. Ahora arregla casas que nadie quiere. Y yo creo que eso es ser fuerte. Daniel bajó la cabeza. No aplaudió, no lloró, tan solo entendió. Esa noche, al volver,
La casa los recibió con un crujido familiar. Ya no sonaba a abandono, sonaba a presencia. Daniel cerró la puerta con cuidado. ¿Sabes algo, Jishu? Que esta casa ya no está rota. Tomás lo corrigió. Está aprendiendo Daniel sonrió. Y en ese aprendizaje, lento y sin promesas grandiosas, padre e hijo seguían construyendo algo que no se podía vender, pero que por fin se podía habitar. La casa cambió antes de que Daniel se diera cuenta. No fue un antes y un después claro, fue gradual, como cuando alguien enfermo empieza a mejorar y solo notas la diferencia al mirar atrás. El jardín dejó de parecer un terreno salvaje. Las paredes ya no olían a humedad. Las noches eran menos frías, incluso cuando el invierno insistía. Pero el verdadero cambio no estaba en la madera ni en los ladrillos. Estaba en los gestos. Daniel ya no despertaba sobresaltado, pensando en plazos. Tomás hablaba más, reía más, dormía sin apretar los puños. Una tarde, mientras arreglaban una cerca, Tomás preguntó algo que llevaba tiempo guardando. «Papá, ¿por qué mamá no se quedó? Daniel no soltó el alambre de inmediato». Terminó el nudo con cuidado. Luego se sentó en el suelo, frente a su hijo, porque a veces los adultos se rompen por dentro, dijo, y no todos saben cómo arreglarse. Tomás pensó unos segundos. ¿Como la casa? Daniel sonrió, con un nudo en la garganta. Sí, exactamente como la casa. El niño bajó la mirada. Entonces, ¿ella también necesita tiempo? Daniel no mintió. Tal vez, pero eso no significa que tengamos que esperar. Tomás asintió, como si algo se acomodara por dentro. Una mañana, al llegar a una de las casas que estaban reparando, Daniel encontró un cartel nuevo, clavado en la puerta. Gracias por devolvernos el hogar. No era un contrato, no era una factura, era un gesto, y ese gesto se repitió. Notas, a mensajes, a recomendaciones. La gente empezaba a hablar, no del dinero, del trato. Dicen que no te apuras, le dijo Julián un día. ¿Qué escuta? ¿Qué te importa? Daniel no respondió, porque era cierto. Un viernes por la noche, la chimenea crepitaba con fuerza. Afuera llovía, dentro la casa resistía. Tomás estaba dibujando. ¿Qué haces?, preguntó Daniel. Un plano. ¿De qué? De nuestra casa, pero cuando esté terminada. Daniel observó el dibujo. No era perfecto. Las líneas eran torcidas, pero había algo claro en ventanas grandes. Una mesa larga, muchos silaos. ¿Para quiénes son todas?, preguntó. Tomás no levantó la vista. Para la gente que todavía no sabe que necesita venir. Daniel sintió un escalofrío. No de frío, de sentido. Esa noche, Daniel soñó con la casa vacía, como la encontró la primera vez. Pero esta vez no estaba abandonada, estaba llena de voces que aún no existían. Despertó con una idea incómoda, grande, demasiado grande para decirla en voz alta. Los días siguientes fueron difíciles. Una reparación salió mal. Un cliente no pagó a tiempo. Una discusión con Julián por decisiones que antes Daniel habría tomado solo. El viejo reflejo apareció. Controlar, imponer, decidir, sin escuchar, pero algo lo detuvo. Tomás estaba allí mirándolo. Daniel respiró hondo. Tienes razón, dijo, sorprendiéndose a sí mismo. Hagámoslo de otra forma. Julián levantó una ceja. ¿Eso fue una disculpa, Daniel? Sonrió. Creo que sí. En la casa, esa noche, crujió distinto. No como que ya, como aprobación. Un domingo, Marta volvió una vez más. Esta vez no trajo cajas.
Quería ver cómo estaba, dijo Anne, y agradecerles. Tomás la llevó a recorrer cada rincón. Aquí dormimos, aquí comemos. Aquí papá piensa, anda ni el río. ¿Así me defines, Tomás? Se encogió de hombros. Antes pensabas en otro lugar. Marta los observaba con atención. Clara estaría feliz, dijo al final. No por la casa, por ustedes. Antes de irse, dejó una pequeña planta junto a la ventana para que siga creciendo. Daniel la colocó con cuidado. Esa noche, mientras Tomás dormía, Daniel se sentó solo en la mesa. Abrió el cuaderno de cuentas, encerró los números. No eran perfectos, pero eran reales. Por primera vez en su vida, Daniel entendió algo esencial. No todo crecimiento es vertical. Algunos crecen hacia adentro. El teléfono vibró en un número desconocido. Me hablaron de usted, dijo una voz, de lo que está haciendo. ¿Podríamos reunirnos? Daniel dudó. ¿Para qué? ¿Para algo más grande? Respondió la voz, pero con el mismo espíritu. Daniel miró alrededor. La chimenea la planta nueva, la escalera que aún necesitaba arreglo. Podemos hablar, dijo. Pero no prometo nada. Colgó. No estaba listo para prometer, estaba ocupado sosteniendo. Tomás apareció medio dormido. ¿Todo bien? Daniel lo abrazó. Si en todo está en su lugar. Tomás murmuró algo y volvió a dormir. Daniel apagó la luz. La casa quedó en silencio. Un silencio distinto, lleno, y por primera vez desde el divorcio, Daniel no se preguntó qué vendría después, porque entendió algo fundamental. Cuando un hogar empieza a responder no, si la exige, si o acompaña. Soy Andrés, dijo. No vengo a ofrecerte un puesto. Daniel lo observó con cautela. Entonces, ¿qué quiere de mí? Andrés no respondió de inmediato. Abrió el cuaderno. He invertido en proyectos sociales durante años. Algunos funcionan, otros se rompen cuando crecen demasiado rápido. Me hablaron de ti porque hiciste algo distinto. No empezaste por el dinero. Daniel se recostó en la silla. No estoy buscando inversores. Andrés sonrió levemente. Eso también me dijeron. Hubo un silencio incómodo, no tenso, honesto. No quiero comprar lo que haces, continuó Andrés. Quiero entender si puedes sostenerlo sin perderte. Daniel frunció el ceño. ¿Perderme cómo? Volverte lo que dejaste atrás. La pregunta cayó pesada. Daniel pensó en su antiguo reflejo, en controlar. Crecer por crecer.
Dijo que antes de morir, ella pidió que no vendieran la casa, que la arreglemos para otra familia. Daniel cerró los ojos. ¿Y el dinero? No hay, dijo Julianán, pero hay voluntad. Ese fue el momento en el verdadero. Esa tarde, Daniel llamó a Andrés. Necesito que vengas, le dijo, pero no a una oficina. Andrés llegó al día siguiente. Caminó a la casa, habló con Julián. Escuchó historias, vio grietas que no se ocultaban. Aquí no hay escalabilidad fácil, comentó. No, respondió Daniel. Y tampoco la quiero. Andrés miró a Tomás, que pintaba una pared junto a otros niños del barrio. ¿Y si esto se hace grande? Daniel respiró hondo. Entonces, ¿crecerá lento o no crecerá? Andrés lo observó largo rato. Eso no suele gustar a los inversores. Daniel sostuvo la mirada. Tampoco yo suelo gustarles. Andrés rió por primera vez. Tal vez no quiero invertir, dijo. Tal vez quiero acompañar. Daniel no respondió de inmediato. Esa noche, Tomás se sentó a su lado frente al fuego. ¿Vas a aceptar? No lo sé. Eso es malo. No, dijo Daniel. Es nuevo. Tomás pensó unos segundos. Mientras no te vayas, dijo. Todo lo demás se puede pensar. Daniel apoyó la mano en su espalda. Eso no está en discusión. No voy a poner dinero, dijo. Voy a poner tiempo en contactos y me voy a callar cuando haga falta. Daniel asintió. Eso es más difícil que invertir. Antes de irse, Andrés dijo algo que quedó flotando. Lo más raro que he visto aquí es que nadie parece tener prisa. Esa noche, Daniel escribió una frase en el cuaderno, debajo de los números: Ansí crece, que no nos deje atrás. Tomás miró por encima de su hombro. ¿Eso es una regla? Daniel sonrió. Es un recordatorio. La casa crujió suavemente, no como advertencia, como acuerdo. Y por primera vez, Daniel entendió que el verdadero desafío no era construir algo grande, sino no romper lo que ya funcionaba. La primavera llegó sin anuncio. No hubo una fecha exacta, solo un día en que Daniel abrió la ventana y el aire no dolió al entrar. El jardín estaba distinto, no perfecto, ambiguo. Las plantas nuevas crecían mezcladas con restos del pasado. Nada había sido borrado del todo. Tomás estaba más alto, no solo de cuerpo, de voz. Papá, dijo una mañana, Julián me dejó usar la sierra, pero solo un poco.
Nunca la escuché, explicó, me daba miedo. Daniel miró a Tomás. Tomás asintió, pusieron la cinta. La voz de Clara llenó la habitación en suave, lenta sí. ¿Alguien está escuchando esto? Significa que la casa volvió a tener pasos. Eso es todo lo que querían Tomás. Se acercó más a Daniel. Las casas no mueren cuando se vacían. Continuaba la voz. Mueren cuando nadie vuelve. Alguien levantó una copa. Por la casa, dijo. Daniel corrigió, con una sonrisa tranquila, por el hogar. Tomás lo miró, entendió en esa noche. Cuando todos se fueron, Daniel se quedó solo en el porche. La casa respiraba despacio. Pensó en el hombre que había sido. Neuki cayó, en el que eligió quedarse. Y por primera vez no sintió necesidad de explicarse a nadie. El problema no llegó con ruido, llegó con rutina. Eso fue lo peligroso. Daniel empezó a notar que el cansancio ya no se iba con una noche de sueño, que las decisiones pequeñas se acumulaban. ¿Qué decir sí a una persona implicaba decir no a otra? Y que aunque había prometido no correr, el ritmo comenzaba a apretar. Una mañana, Tomás no bajó a desayunar. Daniel lo llamó una vez, dos. Nada. Subió las escaleras con un presentimiento incómodo. Tocó la puerta. Tomás. Silencio. Entró despacio. El niño estaba sentado en la cama, despierto, con la mirada fija en la pared. ¿Todo bien?, preguntó Daniel, intentando sonar normal. Tomás no respondió de inmediato. Soñé que te ibas, dijo al fin. ¿No te despedías, solo? ¿No estabas? Daniel se sentó a su lado. Fue solo un sueño. Tomás negó con la cabeza. No, era como antes. Esa frase cayó pesada. Daniel entendió entonces algo que había ignorado Aunque él había cambiado, el miedo de su hijo seguía aprendiendo a confiar. Ese día canceló 2 reuniones. Una reparación podía esperar. Un cliente se molestó, pero Daniel se quedó. Salieron a caminar sin destino, hablaron poco. Caminaron mucho. Papá, dijo Tomás al rato, no quiero que esto se vuelva como antes. Daniel respiró hondo. Yo tampoco. Pero estás ocupado otra vez. Daniel no se defendió. Tienes razón, admitió, y gracias por decírmelo. Tomás lo miró sorprendido. ¿No te enojas? Daniel negó. Me preocuparía más si no me lo dijeras. Esa noche, Daniel revisó el cuaderno, no los números, las anotaciones al margen. Frases que había escrito casi sin darse cuenta. Hablar antes de decidir en escuchar, aunque retrase aún no crecer.
Si no se para, Ann cerró el cuaderno. Al día siguiente, reunió a todos los que ayudaban. «Tenemos que parar un poco», dijo. No cerraran parar. Ann hubo murmullos and dudas. «La demanda está creciendo», dijo alguien. «Esto puede ser grande en Daniel», asintió. «CEA también puede romperse». No todos entendieron. Algunos se fueron, otros se quedaron. Esa selección silenciosa dolió, pero alivió. Una tarde, Daniel encontró a Tomás en el desván. Tenía la carta que él había escrito semanas atrás. «La había encontrado. No la leí», dijo el niño, «pero sabía que era para mí». Daniel se sentó frente a él. «Es para cuando tengas dudas», explicó. «Para cuando yo no esté cerca». Tomás lo miró fijo. «¿Te vas a ir?» «¿Te vas a ir?» Daniel sostuvo la mirada. «Algún día, sí, Ann, pero no ahora». «Y no sin avisar». Tomás asintió. «Entonces no tengo miedo». Esa noche, Daniel durmió profundo por primera vez en semanas. Soñó con la casa pero no vacío. Soñó con ella resistiendo una tormenta. A la mañana siguiente, llegó una carta sin remitente, escrita a mano. No sé cómo decir gracias. Solo sé que mi hijo duerme tranquilo desde que arreglaron nuestra casa. Daniel cerró los ojos. Entendió algo esencial. Lo que hacían no se veía desde afuera, no aparecía en fotos, no se medían resultados rápidos. Era confianza, y la confianza no grita cuando se rompe. Se apaga Ann esa tarde. Tomás llegó con un dibujo nuevo. No era una casa, era un punto. ¿Qué es?, preguntó Daniel. «Lo que estás construyendo», respondió Ann, «pero no con madera». Daniel sonrió. «¿Y aguanta?». Tomás pensó. «Mientras no lo cruces solo». Daniel apoyó la mano sobre el papel. «Entonces, no lo haré». Ann, el viento sopló fuerte esa noche. La casa crujió, mas no cedió, porque ya no estaba sola. Nadie se lo dijo, a nadie lo advirtió. Pero quedó allí. También agotaba a no el cuerpo, Ann el alma. Daniel lo sintió una mañana cualquiera, sin drama ni señales claras. Se despertó antes que el sol, como siempre, pero por primera vez no se levantó de inmediato. Se quedó mirando el techo, escuchando la casa respirar, y pensó algo que lo asustó. «Ann, no sé si hoy puedo con todo». El proyecto seguía creciendo. Personas nuevas llegaban, casas nuevas pedían ayuda. Problemas nuevos aparecían cada día, y todos miraban a Daniel, no con exigencia, con confianza. Esa confianza pesaba. Antes, cuando era CEO, el cansancio venía del control. Ahora venía de la responsabilidad emocional. Si algo salía mal, la decepción no era un número, era un rostro. Esa tarde, Tomás llegó de la escuela más callado de lo normal. Dejó la mochila, se sentó en el suelo y empezó a desarmar un juguete viejo sin decir nada. Daniel lo notó, pero siguió revisando notas, mensajes, pendientes. «Papá», dijo Tomás al rato, «¿estás aquí?». La pregunta no era literal, y Daniel lo supo. Cerró el cuaderno. «Sí», respondió. «Perdón». Tomás no reclamó. «Eso fue peor. Antes», dijo el niño, «cuando estabas cansado, sí, ibas. Ahora te quedas, pero a veces estás lejos igual». Daniel sintió el golpe seco de la verdad. «No quiero volver a ser así», dijo en voz baja. Tomás lo miró con seriedad. «Entonces, no lo hagas solo». Esa noche, Daniel casi no durmió. No por miedo a perder lo que había construido, sino por miedo a convertirse, sin notarlo, en el centro de todo otra vez. A la mañana siguiente, tomó una decisión incómoda. Reunió a todos. «Tengo que decir algo»,
empezó. Esto no puede depender de mí todo el tiempo. Si lo hace, no va a durar. Y yo, tragó saliva, yo tampoco. No hubo silencio. Algunos bajaron la mirada. Otros asintieron, aliviados. Vamos a repartir el peso, continuó. Yo sigo aquí, pero no como antes, no como jefe, como parte. No todos aceptaron. 2 personas se fueron ese mismo día. Daniel lo sintió como una pérdida y como un límite necesario. Esa semana fue caótica, errores, decisiones lentas, momentos incómodos. Y Daniel tuvo que hacer algo que jamás había hecho en su vida profesional: callarse, observar, confiar. Una tarde, una reparación se complicó. Antes, Daniel habría intervenido de inmediato. Esta vez se quedó al margen. ¿Qué harías tú?, preguntó. La respuesta no fue perfecta, pero fue honesta y funcionó. Esa noche, Tomás estaba construyendo algo en el jardín con maderas sobrantes. ¿Qué es?, preguntó Daniel. Una silla, respondió. Daniel la miró torcida e inestable. No va a aguantar. Tomás no se ofendió. Tal vez no, dijo. Pero es mía. Daniel se sentó a su lado. ¿Sabes?, dijo. Antes, yo creía que todo tenía que salir bien a la primera. Tomás levantó la vista. Eso es aburrido. Daniel rió. Sí, lo es. La silla se rompió cuando Tomás se sentó. No lloró. No se frustró. Mañana la arreglo, dijo. Daniel entendió algo profundo. Su hijo no necesitaba un padre perfecto. Necesitaba uno presente, incluso cuando estaba cansado. Días después, Daniel recibió una invitación importante. Reconocimiento público. Un escenario, aplausos. Él leyó el mensaje 2 veces. Luego, lo cerró. Esa noche, cenaron juntos sin electricidad. La casa estaba en silencio, iluminada solo por la chimenea. ¿Por qué no fuiste?, preguntó Tomás. Porque hoy preferí quedarme, respondió Daniel. Tomás asintió, satisfecho. Eso también cansa, dijo. Pero es mejor. Antes de dormir, Daniel escribió en el cuaderno, con letra más lenta que de costumbre. Quedarse no es heroico. Es diario, y a veces duele. Cerró el cuaderno. Apagó la luz. La casa crujió suavemente, como si entendiera. Daniel se acostó sabiendo algo que no había aprendido en ninguna cima. No todo cansancio es señal de error. Algunos indican que estás exactamente donde debes estar. El aviso llegó tarde, demasiado tarde para prepararse, demasiado temprano para ignorarlo. Daniel estaba ajustando una bisagra cuando escuchó el ruido. No fue un golpe seco, fue un crujido profundo, largo, como un quejido que venía desde abajo. Tomás llamó. ¿Estás ahí? Aquí, respondió la voz desde el jardín. ¿Qué fue eso? Daniel no respondió. Caminó rápido hacia la parte trasera de la casa. El suelo estaba húmedo por días de lluvia, acumulada en demasiada. El invierno se había despedido, pero había dejado su peso. La tierra se dio un poco bajo sus pies. Entonces lo vio, una grieta nueva, irregular, atravesando la base del muro lateral. No era pequeña, no era superficial, era una advertencia que nadie quería recibir. Julián llegó minutos después. Se agachó, tocó la pared, negó con la cabeza. Esto no es cosmético, dijo. Si llueve fuerte otra vez, puede empeorar. Daniel sintió el viejo reflejo subir por la espalda, resolver, mandar a correr. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. No lo sé, respondió Julián. ¿Puede aguantar semanas o ceder mañana? Tomás observaba desde atrás, en silencio. Esa noche nadie durmió bien. La casa crujía distinto, no como respiración, como tensión. Daniel se sentó en la cocina con el cuaderno abierto,
abierto números en cálculos en opciones. Todas llevaban al mismo lugar, dinero que no tenían, tiempo que no sobraba. Tomás apareció con una manta. ¿La casa se va a caer?, preguntó Daniel. No mintió. Puede lastimarse, dijo, como nosotros, cuando no nos cuidamos. Tomás pensó un momento. ¿Y qué hacemos cuando alguien se lastima? Daniel lo miró. Pedimos ayuda. Al día siguiente, Daniel hizo algo que jamás había hecho antes en su antigua vida. Expuso la fragilidad, reunió a todos. No para dar órdenes, para decir la verdad. La casa tiene un problema serio, dijo. No sé si podemos arreglarlo solos. Hubo silencio. A nadie se fue. Una mujer habló primero. Mi hermano sabe de cimientos. Otro agregó, yo puedo conseguir materiales más baratos. Yo no sé construir, dijo alguien más, pero puedo cuidar a los niños mientras trabajan. La ayuda no llegó como solución perfecta. Llegó como presencia. Durante días, la casa fue rodeada de manos. Algunas expertas, otras torpes, todas dispuestas. Daniel no lideró, coordinó, escuchó más de lo que habló, confió más de lo que controló. Una tarde, mientras reforzaban la base, una lluvia inesperada cayó con fuerza. El barro complicó todo. Alguien resbaló en gritos. Atención, Daniel sintió el impulso de gritar también. Y no lo hizo, respiró. Esperó, ayudó. Tomás estaba allí, pasando botellas de agua, atento a cada gesto de su padre. ¿Estás tranquilo?, le dijo en voz baja. Daniel lo miró. Estoy asustado, respondió, pero no solo. La noche en que terminaron, la lluvia paró, no por milagro, por tiempo. La grieta seguía visible, pero contenida, sostenida. Julián se limpió las manos. No es bonito, dijo, pero aguanta. Daniel apoyó la frente contra la pared fría. No lloró. Sonrió apenas. Esa noche cenaron todos juntos, cansados, sucios, en silencio, hasta que alguien levantó la voz. Esta casa no se cayó, dijo, porque no estaba sola. Tomás miró a Daniel con los ojos brillantes. Antes, dijo, cuando algo se rompía, ¿te ibas, Daniel? Asintió. Lo sé. Hoy no, continuó Tomás. Hoy te quedaste, aunque daba miedo. Daniel sintió el peso de esa frase caer en el lugar exacto. Antes de dormir, subieron al desván. Daniel abrió el cuaderno viejo, buscó la carta que había escrito para su hijo. La sacó, la entregó. Creo que ya es momento, dijo. Tomás la sostuvo con cuidado. No la abrió. La leeré cuando me haga falta, respondió. Daniel entendió que eso también era confianza. La casa quedó en silencio esa noche. Un silencio cansado, pero firme. Daniel se acostó sabiendo algo que nunca había aprendido, resolviendo crisis empresariales. No todo se salva evitando que se rompa. Algunas cosas se salvan porque alguien se queda a sostenerlas. Mientras crujen después de la grieta, nada volvió a ser igual y, al mismo tiempo, todo encajó. La casa seguía en pie, no perfecta, no silenciosa, pero firme. Daniel tardó días en darse cuenta de que algo había cambiado dentro de él. Ya no caminaba revisando cada sonido, cada crujido, como si fuera una amenaza personal. Ahora escuchaba y confiaba. La diferencia era sutil, pero profunda. Una mañana despertó tarde, no por cansancio, por tranquilidad. Tomás ya estaba despierto, desayunando con Julián en la cocina. Papá, dijo el niño, hoy no te esperamos para empezar. Daniel se detuvo en la puerta. ¿Empezar?
¿Qué? Van a arreglar la cerca del fondo, respondió Julián. Tomás explicó todo a Daniel, miró a su hijo. ¿Todo? Tomás asintió. Tú dijiste que no todo tenía que pasar por ti. Daniel sintió algo nuevo. No miedo, orgullo, sin posesión. Salió al jardín más tarde y los vio trabajar. No como ayudantes, esperando órdenes, como personas decidiendo juntas, corrigiéndose, riéndose de errores pequeños. Daniel no intervino. Se sentó, observó, respiró. Esa tarde recibió una llamada que, meses atrás, habría cambiado su día por completo. Daniel, dijo la voz, tenemos una propuesta seria, financiamiento completo, expansión rápida a marca propia. Daniel escuchó en silencio. ¿Dónde tendría que estar? En varios lugares, respondieron. Han viajar, han delegar, aquí en profesionalizar. Daniel miró a través de la ventana. Vio a Tomás discutiendo algo con un adulto, señalando planos en escuchando. ¿Y si digo que no? Preguntó. Hubo una pausa incómoda. Sería una oportunidad desperdiciada. Daniel sonrió, sin ironía. ¿O una decisión cuidada? Colgó. No sintió euforia, no sintió pérdida. Sintió coherencia. Esa noche, Tomás lo encontró en el porche. ¿Rechazaste algo importante? Sí, por mí. Daniel negó. Por nosotros. Y por lo que ya está funcionando sin que yo lo empuje. Tomás pensó unos segundos. Eso significa que confías. Daniel lo miró. Sí, y eso antes me daba miedo. Tomás sonrió. A mí me da tranquilidad. Los días siguientes confirmaron algo que Daniel no había querido admitir. Ya no era imprescindible. Y eso, lejos de doler, liberaba. La gente resolvíanse, organizábanse, cuidaba. Daniel empezó a ocupar otro lugar. No al frente, al costado, a veces escuchando, a veces preguntando, a veces callando. Una tarde, Marta volvió con una noticia. Voy a vender mi casa, dijo. Pero no al mejor postor, a alguien que la cuide. Daniel no respondió de inmediato. ¿Por qué me lo dices? Porque ahora sé reconocer un hogar. Cuando lo veo, respondió. Esa noche, Daniel subió al desván solo. Abrió la libreta de Clara una vez más. Leyó frases que antes no había entendido del todo. Cuando una casa deja de necesitarte, nuchijeshasado, chi, onja. Daniel cerró los ojos. Por primera vez, comprendió. Tomás subió detrás de él. ¿Estás bien? Daniel asintió. Me estoy acostumbrando a no ser el centro. Tomás se sentó a su lado. Eso es crecer. Daniel rió. ¿Desde cuándo sabes esas cosas? Tomás se encogió de hombros. ¿Desde que te quedaste? Esa frase volvió a caer en el lugar exacto. Pasaron semanas sin grandes eventos, sin crisis, sin decisiones heroicas, solo continuidad. Un día cualquiera, Daniel se dio cuenta de que no había revisado el cuaderno en días. Lo buscó, estaba donde siempre, abierto en una página vieja. Leyó su propia letra. Si crece, que no nos deje atrás. Sonrió, porque ya no dependía solo de él que eso se cumpliera. Esa noche, la casa estaba llena, no de gente en desentido. Daniel se sentó a la mesa con Tomás. Comieron despacio. Papá, dijo el niño, ¿te acuerdas cuando me preguntaste si la casa nos eligió? Daniel asintió. Creo que ahora sé la respuesta. ¿Cuál? Daniel miró alrededor, nos eligió y luego aprendió a no depender de nosotros. Tomás levantó la vista. ¿Cómo tú? Conmigo. Daniel sintió el nudo no. Lo evitó. Sí, dijo en exactamente así. Apagaron las luces.
La casa crujió suave. No, como prueba, como costumbre, Daniel se acostó sabiendo algo que antes le habría parecido impensable. Había construido algo que podía seguir, incluso cuando él no estuviera al frente, y lejos de asustarlo, eso le dio paz. Hubo un día, Daniel no supo decir cuál, en que dejó de sentirse cansado al despertar. No descansado, no joven, simplemente en paz. La casa seguía crujiendo por las noches. El jardín seguía creciendo de forma irregular. Los problemas no habían desaparecido, pero algo esencial ya no pesaba. Daniel caminaba entre las habitaciones como quien no vigila sino a compau. Ya no contaba pasos ni revisaba grietas con ansiedad. Sabía que estaban ahí y sabía que no todo dependía de él. Tomás estaba cambiando también. No de golpe, no con discursos. Se lo notaba en los silencios, en cómo escuchaba antes de hablar, en cómo ayudaba sin que se lo pidieran. Una tarde, Daniel lo vio discutir con otro niño del barrio. Nada grave. Una diferencia sobre quién debía usar una herramienta primero. Daniel dio un paso al frente y se detuvo. Tomás respiró, escuchó, cedió un poco. El otro niño también. Siguieron trabajando. Daniel sintió algo que nunca había sentido ni siquiera en sus mejores años profesionales, en confianza, sin control. Esa noche, mientras cenaban, Tomás preguntó: «Papá, ¿qué vas a hacer cuando yo crezca?» La pregunta llegó sin dramatismo, sin miedo. Daniel masticó despacio. «No lo sé», respondió, «pero ya no me asusta no saberlo». Tomás asintió. «A mí tampoco». Ese fue el momento exacto en que Daniel entendió que el hogar ya había cumplido una de sus tareas más importantes: enseñar a no aferrarse. Los días siguientes trajeron pequeñas despedidas. Una familia que se mudaba, un voluntario que tomaba otro camino, una casa que ya no necesitaba volver a ser tocada. Antes, cada despedida habría sido una pérdida. Ahora eran señales de algo funcionando. Una mañana, Daniel encontró a Julián sentado solo en el porche. «He estado pensando», dijo el hombre, «tal vez me vaya unos meses. Mi hermana me necesita». Daniel asintió. «Aquí siempre tendrás lugar», respondió. «Vayas donde vayas». Julián sonrió. Eso antes no lo decías. Antes necesitaba que te quedaras», admitió Daniel. «Ahora sé que volver no depende de retener». Julián se fue esa misma semana. La casa no se cayó. En el proyecto no se detuvo. Tomás notó el cambio. «¿No estás preocupado?». Daniel negó. «Estoy agradecido». Una tarde, mientras ordenaban el desván, Tomás encontró algo nuevo. Un sobre que Daniel no recordaba haber guardado. Dentro había una hoja doblada con una letra firme y desconocida. «Si estás leyendo esto, es porque la casa ya no me necesitó. Ojalá tampoco te necesite a ti, porque eso significa que hiciste bien tu trabajo». No estaba firmada. Pero Daniel supo anclar a Tomás. Levantó la vista. ¿Eso es bueno o malo? Daniel respiró hondo. Es libertad. Esa noche, Daniel bajó solo. Se sentó en la cocina, sin luces, sin cuaderno. Solo escuchó el silencio. No era vacío, era espacioso. Pensó en el hombre que había sido, en el que cayó, en el que aprendió a quedarse y en el que ahora aprendía a soltar. Nada de eso le parecía una contradicción, porque entendió algo que no se enseña en ningún lugar: a permanecer no es lo opuesto a irse. Es saber cuando ya no necesitas probar nada. Días después, Tomás volvió de la escuela con una noticia. «Nos pidieron escribir una carta al futuro Daniel Songhio». «¿Y qué escribiste?».
Tomás dudó. No lo terminé, pero sé cómo empieza. ¿Cómo? Si estás leyendo esto, espero que todavía sepas quedarte cuando importe y irte cuando sea sano. Daniel sintió el nudo. No lo evitó. Es una buena carta, Tomás. Lo miró. La aprendí aquí. La última escena de esa semana fue simple. Daniel y Tomás sentados en el porche, sin planes, sin urgencia. El sol cayendo lento. La casa respirando como siempre. Papá, dijo Tomás, ¿crees que algún día esta casa vuelva a estar vacía? Daniel pensó. Tal vez, respondió, pero no abandonada. Tomás sonrió. Entonces, está bien. Daniel apoyó la mano sobre la madera vieja del porche. Ya no buscaba grietas, solo sentía la firmeza. Habían llegado a ese punto extraño donde el esfuerzo ya no sostenía todo, donde lo construido empezaba a sostenerlos a ellos. Y Daniel entendió, con una calma profunda, que ese era el verdadero final de una reconstrucción, cuando ya no necesitas demostrar que te quedaste, porque lo que hiciste sabe continuar. El último cambio no fue visible. No hubo reformas nuevas, no se pintó ninguna pared. No se arregló nada más, simplemente. Un día, Daniel dejó de contar el tiempo. Se dio cuenta una mañana cualquiera, mientras preparaba café y Tomás hablaba sin parar sobre algo que había aprendido en la escuela. Daniel escuchaba de verdad, no con la cabeza en otra parte, no pensando en lo siguiente, escuchaba. Y entendió que eso, durante muchos años, había sido lo que más había faltado. La casa ya no pedía atención constante, no exigía vigilancia, no gritaba con crujidos de abandono. Vivían. Había días tranquilos, había días difíciles, pero ya no había días vacíos. Tomás crecía con una seguridad silenciosa, no arrogante, no frágil. La seguridad de quien sabe que, pase lo que pase, hay un lugar al que volver. Una noche, mientras ordenaban cajas viejas, Tomás encontró una foto antigua. Daniel con traje, en una oficina enorme, rodeado de gente. ¿Ese eres tú?, preguntó. Daniel la miró con distancia amable. Sí o no, eso creían. Tomás pensó un momento. Pareces importante. Daniel sonrió. Lo era, para cosas que ya no importan tanto. Tomás guardó la foto de nuevo. Me gusta más dijo, señalándolo con ropa vieja y manos manchadas de pintura. Daniel no respondió. No hizo falta. El verdadero cierre llegó sin ceremonia. Una tarde, Tomás anunció: voy a dormir en casa de un amigo. Daniel lo miró sorprendido. ¿Seguro? Sí, respondió. Vuelvo mañana. Antes, esa frase habría activado miedos an abandono, an silencio. Ahora, no. Está bien, dijo Daniel. Que te vaya bien. Cuando Tomás se fue, la casa quedó en silencio. No incómodo, no triste, completo. Daniel se sentó en el porche, solo, por primera vez en mucho tiempo. Escuchó los sonidos conocidos, el viento, la madera, la noche, y entendió algo con una claridad que nunca había tenido. Había construido un hogar que no dependía de su presencia constante. Un hogar que enseñaba a ir y a voltar. Al día siguiente, Tomás regresó temprano. ¿Todo bien?, preguntó Daniel. Sí, respondió, pero tenía ganas de volver. Daniel asintió. Eso es un hogar, dijo. Tomás sonrió. Con el tiempo, la historia de la casa dejó de ser la del sí o que cayó y pasó a ser otra cosa. La casa donde aprendieron a quedarse, a la casa que no salvó a nadie, pero sostuvo a muchos. La casa que no prometía nada y por eso lo daba todo. Daniel
nunca volvió a la vida de antes, pero tampoco renegó de ella. La integró, la transformó, la puso al servicio de algo más grande que el éxito. Y esa fue su verdadera redención. No recuperar lo que perdió, sino descubrir que podía ser alguien mejor sin eso. Porque al final, la lección no estaba en la casa, ni en dinero, ni siquiera en el trabajo. Estaba en algo más simple y más difícil. Un hogar no se construye para no perder a nadie. Se construye para que quien se vaya quiera volver. Si esta historia te tocó en algún punto, como padre, como hijo, como alguien que también tuvo que empezar de nuevo, deja tu comentario y comparte con quien necesite escucharla. Si quieres seguir escuchando historias que hablan de caídas reales, decisiones difíciles y redenciones posibles, suscríbete al canal y dime algo antes de irte. ¿Qué es hoy para ti un hogar?